De seminarios virtuales con motivo de la Murcisemana México 2020. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Verónica Zamora, quien nos trae la charla titulada Murciélagos, invaluables aliados de la agricultura. A continuación, Pedro nos hablará un poco más sobre ella. Bueno, gracias Iván y gracias Vero por conectarte. Ahora vamos a dar un pequeño resumen de toda la trayectoria de Verónica. Bueno, la doctora Verónica Zamora Gutiérrez es bióloga, egresada de la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Ciencias de Sustentabilidad y Biodiversidad por la Universidad de Leiden y además un doctorado en Zoología por la Universidad de Cambridge. Actualmente es catedrática CONACYT, afiliada al Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango, del IPN, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En su trayectoria académica cuenta con más de 20 publicaciones científicas y con casi 500 citas en total. Ha sido directora o codirectora de 6 tesistas de pregrado y posgrado, y ha impartido conferencias y talleres variados dentro y fuera de México. En el 2016, Verónica ganó el premio Bernardo Villa a la mejor tesis de doctorado y en el 2019 el premio L'Oréal UNESCO a Mujeres en la Ciencia con el proyecto titulado Murciélagos insectívoros como supresores de insectos de importancia económica en la nuez pecana en Chihuahua, México. Sus proyectos de investigación son principalmente sobre servicios ecosistémicos que proveen los murciélagos, su ecología y la bioacústica. Dentro de este último apartado, participó en el proyecto de compilación de la fonoteca de referencia de murciélagos insectívoros en México, fase 1, en colaboración con otros 14 investigadores mexicanos en diversas instituciones. Eso fue un proyecto a cargo de la Asociación Mexicana de Mastozoología AC y colaboradora y sponsor de la Murcisemana y financiado con la CONAM. Sin más por el momento, te paso a ti la palabra, Iván. Ok, pues nada, bienvenida doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están observando y doctora, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Iván y Pedro. Buenas tardes a todos. Para mí realmente es un gran honor participar en esta Murcisemana y aprovecho para felicitarlos por la organización de este hermoso evento. Entonces aquí les voy a compartir ya mi presentación y cualquier problema técnico me avisan, por favor. Sí, así es. Para Vale, que no sin haya problema. problemas. Sí. Perfecto. ¿Ya se ve? Sí. Muy bien. Sí, ya se ve. Bueno, el objetivo de la charla de hoy es tratar de que todos nos llevemos a casa el mensaje de lo importantes que son los murciélagos para nosotros los humanos. Pues justamente por eso la titulé que los murciélagos son unos invaluables aliados de la agricultura, ¿no? Que la agricultura pues es una actividad extremadamente importante en México y a nivel mundial justamente pues para proveernos a todos de alimento y de subsistencia. Yo casi siempre esta charla la inicio mostrando esta imagen de una abeja y preguntándole al público qué opina, ¿no? ¿Qué es el primer pensamiento que se viene a sus mentes cuando ven una foto de una abeja? Y la mayoría me dicen polinización, miel, ¿no? Vienen como pensamientos muy positivos a su mente. Y después cuando les muestro esta fotografía de, bueno, ¿cuál es su primer pensamiento de cuando ven esta foto de un murciélago? Vampiro, Drácula, sangre, rabia, ¿no? Entonces es muy contrastante los pensamientos que le llegan a las personas de estas dos taxas. Y la gente no se da cuenta pues de lo importante que son ambos y que comparten un rol muy importante en el ecosistema. Lo que quiero resaltar es que los murciélagos están entre los mamíferos no domesticados más importantes para el humano. ¿Por qué es esto? Porque ellos proveen de una gran variedad de servicios ecosistémicos de manera natural y para el humano también. Aquí vemos, por ejemplo, en la foto que tenemos murciélagos que se alimentan de insectos y estos proveen supresión justamente a las poblaciones de estos animales. También tenemos murciélagos que son nectarívoros y son muy importantes en la polinización de un gran número de plantas, tanto cultivadas como naturales. Tenemos murciélagos que se alimentan de frutas, que son los frugívoros, que son extremadamente importantes para dispersar semillas y mantener la composición de muchos ecosistemas a nivel mundial. E incluso tenemos murciélagos que se alimentan de otros animales como ratones, ranas, incluso otros murciélagos, y son muy importantes para mantener un equilibrio bueno entre
justamente las poblaciones de diferentes animales, ¿no? Entonces, los murciélagos son uno de los mamíferos que poseen una de las mayores diversidades de alimentación y esto los hace tener roles muy variados y claves en muchísimos ecosistemas, desde los áridos hasta los húmedos. Pues sin embargo, es un animal que ha tenido extremadamente mala reputación. Hay muchísimos tabús alrededor de ellos que ya se han hablado a lo largo de esta multisemana. Y bueno, Hollywood pues ha sido uno de los culpables, ¿no?, de esta mala reputación que se les ha dado con películas, con caracteres como Drácula. También desgraciadamente, pues una especie de murciélago hematófago, el vampiro, el Desmodus rotundus, eh, justamente porque se alimenta de sangre del ganado y a veces de humanos, pues por culpa de esta especie, muchas otras especies que no se alimentan de sangre también han mantenido una mala reputación, ¿no?, por el mal entendimiento que tenemos de la gran diversidad que tienen estos mamíferos. Y justamente surge un concepto que se llama los servicios ecosistémicos para tratar de realzar la importancia que tienen estos animales, los murciélagos, para el humano. El servicio ecosistémico se define como un proceso natural que provee cualquier beneficio directo o indirecto a la humanidad. Entonces existen como una clasificación muy diferente de estos servicios que el capital natural nos ofrece a nosotros los humanos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el servicio de alimento, de materias primas, de recursos medicinales, de agua potable, que son servicios que es muy fácil entender y muy fácil medir, muy fácil calcular económicamente, porque nosotros directamente nos beneficiamos. Sabemos cuánto cuesta una vaca, sabemos cuánto cuesta un pescado, entonces sabemos cuál es la importancia de, por ejemplo, la pesca, ¿no?, para nosotros. Pero hay otros servicios que nos provee la naturaleza, que su beneficio es más sutil, más indirecto, y nosotros los humanos no estamos tan conscientes del valor que tienen para nosotros. Por ejemplo, la formación del suelo, la fotosíntesis, la polinización. Si alguien te pregunta cuánto vale la formación del suelo en pesos, en euros, en dólares, es muy difícil saberlo, ¿no? Entonces, por esta difícil evaluación económica, no se les da una importancia como un uso directo que tienen algunos otros animales o algunos otros recursos. Justamente esta evaluación de los servicios ecosistémicos surge para estandarizar en términos económicos o en dinero la importancia que tiene en general el capital natural para el bienestar humano. Es una forma de decir qué tan importante es pescar, como qué tan importante es mantener un bosque por la captación de carbono y la captación de agua, ¿sí? Para que todos los seres vivos, digamos, que compitan a un nivel equitativo para su conservación. Y justamente este servicio de servicios ecosistémicos se determina al incorporarlos justamente a las cadenas productivas o a las cadenas mercantiles. Y existen varias formas de hacerlo. No voy a entrar a detalle porque pues, son técnicas ya muy económicas y muy complicadas, pero es importante entender que el valor de los diferentes elementos de la naturaleza pueden ser, por ejemplo, directos, que es justamente, o sea, un beneficio que se puede evaluar económicamente en una cadena que ya existe mercantil. También existen valores de uso indirecto, como la polinización, que a través de ese servicio adquirimos otros productos que ya son más directos a nosotros. También, por ejemplo, existe el valor de existencia, que es el placer que nos da mirar la naturaleza, el placer que nos da ver una flor, ¿no? Es más un valor, digamos, filosófico, intangible, pero al fin y al cabo nos produce un beneficio psicológico, un beneficio de bienestar, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta que existen muchas formas de valorar a la naturaleza y el beneficio que nos da a nosotros los humanos. Aquí les quiero presentar un poco, para que entiendan lo que viene, algunos métodos que se usan de estudio de los servicios ecosistémicos de los murciélagos. Y aquí pues nos lo tenemos que ingeniar para realmente resaltar la importancia de este taxa para nosotros los humanos, ¿no? Nosotros utilizamos la dieta para saber de qué se están alimentando algunos murciélagos, para saber si están alimentando de ciertas plagas o de ciertos animales que nos son como molestos, o también para saber de qué plantas se están alimentando y eso asociarlo a una polinización. También se hacen experimentos de exclusiones, que esto nos ayuda a entender qué pasa si un animal se excluye del sistema.
¿Qué pasa si un ave se excluye? ¿Qué pasa si un murciélago se excluye? ¿Cuál es la diferencia en la dinámica que existe en un ecosistema al quitar estos animales y qué pasaría a futuro, ¿no? Si dejan de existir? También existen las extrapolaciones al utilizar diferentes modelos matemáticos que se miden ciertas características de la fisiología de los animales, del consumo de ciertos insectos, de las dinámicas de las plagas, y todos estos datos se meten a un modelo y se hacen estimaciones económicas o de daños en diferentes cultivos, ¿no? Y bueno, al final se utilizan fórmulas matemáticas muy complejas para tratar de agregar el valor de un servicio a una cadena ya mercantil, ¿no? Entonces, todos estos métodos, de una manera u otra, se han implementado en diferentes estudios del valor que tienen los murciélagos para nosotros, los humanos. Y en esta charla quiero enfatizar, o más bien me quiero enfocar a dos grandes servicios. Uno es la supresión de insectos y más adelante les voy a hablar sobre la polinización. Bueno, aquí quiero empezar con un trabajo que hicieron Lee y McCracken en el 2005, fueron uno de los pioneros en este tema. Ellos estudiaron la dieta de este murciélago que estamos viendo aquí a la izquierda, que es el Tadarida brasiliensis o el murciélago de cola libre. Ellos a través de estudios de dieta identificaron que este murciélago se alimenta de las principales plagas del maíz en varios condados de Texas. Y no solamente se alimenta de esta plaga, sino que al parecer cuando esta plaga es abundante, pues la prefiere, ¿no? Entonces aquí se demuestra que los murciélagos insectívoros, cuando hay booms de plagas, pues estos aprovechan para alimentarse de ellas y bajan sus números. Entonces aquí en esta gráfica se muestra todos los grupos de insectos que formaron parte de la dieta de este murciélago en este estudio. Y aquí vemos el orden Lepidoptera, del cual pertenecen estas plagas, que pues fue uno de los principales grupos de los cuales se alimentó el murciélago Tadarida brasiliensis, ¿no? Entre muchos otros. Posteriormente, este mismo grupo de investigadores en el 2006 siguieron investigando el rol de este murciélago, pero ahora se enfocaron a otro cultivo, que es el cultivo de algodón. Entonces ellos utilizaron una técnica muy novedosa que es monitorear las nubes que volaban de estos murciélagos de las diferentes cuevas a través de imágenes de satélites para ver hacia dónde iban a alimentarse. Entonces aquí, por ejemplo, en esta foto podemos ver en los puntos amarillos diferentes cuevas que tenían identificadas de los refugios del murciélago Tadarida brasiliensis, y estas nubes en verde, en azul claro y azul fuerte nos están mostrando las nubes de los murciélagos que van volando a través de los condados de Texas. Y aquí en verde vemos toda el área agrícola. Entonces, con este trabajo se demostró cómo los murciélagos cada noche salían millones y millones, nubes gigantescas de individuos a los cultivos para alimentarse de todos los insectos que hay en estas zonas agrícolas. Entonces, a través de estas imágenes y estimando las densidades poblacionales de los murciélagos, utilizando datos de las necesidades energéticas de la especie, del consumo individual de los tadáridas de insectos, hicieron un gran modelo, una valoración económica para ver cuánto dinero le estaban ahorrando los murciélagos a la agricultura en Texas en cuestión de ahorros de uso de pesticidas y ahorros de los daños que las plagas le hacen a los cultivos. Y este método se le llama abolición de costos. Ellos estimaron el valor del algodón que se perdería, ¿no? Si perderíamos realmente a los murciélagos, y generaron pues varias estimaciones dependiendo de modelos más laxos o modelos más, más realistas o más restrictivos. Entonces, ellos estimaron que el valor de los murciélagos anualmente al sistema algodonero de Texas tiene un valor desde $121,000 hasta $1,725,000 anuales, ¿no? Entonces estamos hablando de muchísimo dinero que los murciélagos le están ahorrando solamente al algodón, ¿no? Más todo lo que se podría agregar de otros cultivos que hay en la región. Después, en el 2008, surge otro estudio que se enfocó en evaluar el efecto de arriba hacia abajo que tienen tanto las aves y los murciélagos
en los insectos, y esto se hizo utilizando los experimentos de exclusión en bosques tropicales de Panamá. Entonces, realmente lo que hicieron en este trabajo es excluir algunas plantas en el día y algunas plantas en la noche y ver cuál era el aporte de las aves y cuál era el aporte de los murciélagos al controlar la herbivoría en estos bosques tropicales. Y aquí en esta gráfica podemos ver, por ejemplo, el control, que es el blanco, que cuando se excluyeron tanto aves como murciélagos, no, más bien, perdón, cuando se dejaron entrar aves y murciélagos en el ambiente, o sea, se dejó controlar de manera natural, pues había cierta medida de artrópodos por cada planta que estudiaron. Después, si se excluían las aves, y se dejaban entrar los murciélagos, pues subía un poco más el número de artrópodos. Pero si se excluían a los murciélagos y solamente se dejaban entrar las aves, subía muchísimo más el número de artrópodos que encontraban en las plantas. Lo mismo sucedió al estimar el daño que tenían las plantas por culpa de los insectos herbívoros. Cuando se excluyeron los murciélagos, las plantas tenían mucho más daño. Y la conclusión que se sacó de ese estudio es que incluso los murciélagos, corregidores de sustrato, eran mucho mejores controlando a las poblaciones de insectos que las aves. Pues este resultado fue muy impactante porque hasta la fecha no se había comparado cuál era la diferencia en el servicio de supresión de insectos entre aves y murciélagos. Pues siempre se creía que las aves eran los mejores controladores de insectos, pero pues esto se creía porque no había estudios que se enfocaran a realmente comparar cuál era el efecto de ambos taxas, ¿no? Después, igualmente en el 2008, se hizo otro experimento de exclusión para evaluar el efecto que tenían los murciélagos en la herbivoría de cafetales en México. Aquí nada más se enfocaron en cafetales. Y aquí se encontró que el efecto de los murciélagos y las aves no era aditivo. ¿Y a qué se refiere esto? A que las aves y los murciélagos tienen funciones muy diferentes en el ambiente, y esto nos lleva a entrar al término que se le llama la diversidad funcional, que nos dice que mientras más variado sea la diversidad en un sistema, pues tienes más servicios o tienes más beneficios, ¿no? Y por ejemplo, aquí en estas gráficas, ellos también evaluaron cuál es la importancia tanto de las aves como de los murciélagos en diferentes temporadas del año. Aquí vemos secas en la gráfica A y lluvias en la gráfica B. Pues aquí vemos, no se alcanza a ver, en circulitos, que el efecto de los murciélagos en la temporada de secas, en el número de artrópodos que se encontraban en los cafetales, era menor que el de las aves, aquí que están en cuadritos blancos, ¿no? Y por lo general, a lo largo de los diferentes meses, el efecto de los murciélagos era menor. Pero al momento de entrar las lluvias, se cambian los roles. Los murciélagos son mucho más importantes que las aves, controlando la herbivoría y la cantidad de insectos presentes en los cafetales de esta zona que trabajaron. Y también al hacer estudios de dieta, pues se encontraron de que las aves prefieren ciertos grupos de insectos y los murciélagos prefieren otros grupos. Entonces esto demuestra que existe una sinergia, que tanto las aves como los murciélagos aportan servicios diferentes pues, al ecosistema, ¿no? Entonces es importante mantener ambos grupos y una diversidad sana de especies en el sistema. Después, como ya se avanzaba mucho, pues mucho los estudios sobre la supresión de insectos, se empezaron a generar estudios pues a escala mayor. Y otro grupo de investigadores en Estados Unidos realizaron extrapolaciones a nivel país en Estados Unidos de cuánto dinero le están ahorrando los murciélagos insectívoros al sector agrícola pues en el país, ¿no? Entonces, ellos igual utilizaron el método de cuánto están ahorrando a los agricultores en cuestión de aplicación de insecticidas. Y ellos concluyeron que la pérdida de murciélagos en Estados Unidos trae un costo de 22 o casi 23 billones de dólares anuales al sector agrícola, lo cual es muchísimo. Y ellos, por ejemplo, hicieron estimaciones que una especie de murciélago llamado Pthecicus fuscus, 150 individuos son suficientes para consumir anualmente 1.3 millones de insectos.
Entonces, si esto lo extrapolamos a realmente cuántos murciélagos insectívoros existen en el país, pues nos damos cuenta de, digamos, la magnitud de insectos que se están comiendo los murciélagos insectívoros y qué pasaría, qué nos pasaría a nosotros si desaparecen. Imagínense la cantidad de plagas, la cantidad de mosquitos con los que tendríamos que lidiar si los murciélagos insectívoros desaparecieran, ¿no? Y bueno, también ellos hicieron una estimación, que son números que tal vez nos dan una mejor idea de cuánto valen los murciélagos, de que 1 millón de murciélagos insectívoros en general pueden consumir entre 600 y 1.300 toneladas métricas de insectos. Es masivo, ¿no? Entonces, quiero que se queden con estos números de qué pasa realmente si desaparecen los murciélagos o incluso si bajan sus poblaciones, con todo lo que nosotros tendríamos que lidiar en cuestión de insectos que se podrían convertir realmente en un problema de salud y en un problema económico para todos nosotros, ¿no? Posteriormente, en el 2013, Más y colaboradores demuestran por primera vez el efecto que tienen los murciélagos en la productividad de cultivos. Entonces, hasta este momento solamente se habían hecho estimaciones indirectas a través de modelos, a través de estudios de dieta, extrapolaciones, pero esta es la primera vez que realmente se dice, los murciélagos están ayudando a la producción agrícola con números, ¿no? Ellos hicieron igualmente experimentos de exclusión de aves y de murciélagos en plantaciones de cacao en Indonesia, y ellos demostraron que la exclusión de murciélagos aumentaron el número de insectos fitófagos, y justamente estos insectos fitófagos disminuyeron la producción de cacao al final. Entonces ellos calcularon que la exclusión de los murciélagos de este cultivo producía una pérdida anual de $730 por hectárea de cacao plantada. Y aquí vemos en estas gráficas la producción de cacao, que cuando se excluyeron los murciélagos bajó. Parece que no es significativa, pero sí se demostró que es significativa. Y aquí el número de frutas que se pudo colectar cuando los murciélagos fueron excluidos, pues también fue menor. Entonces, este es el primer trabajo que demuestra que los murciélagos nos están ayudando a tener mejor producción en diferentes cultivos, ¿no? Y este artículo acaba de salir del horno, por así decirlo, ¿no? Acaba de publicarse. Y fue un trabajo que se enfocó en arroceras de España, donde estudian la actividad de murciélagos insectívoros también y a través de la dieta, qué insectos están consumiendo. Y este estudio reveló que en estas zonas de arroceras, justamente esta especie que vemos en la foto, Pipistrellus pygmaeus, es muy importante para controlar poblaciones de mosquitos. Pues hasta ahora he estado hablando de plagas para cultivos, pero ahora estamos entrando a un tema de importancia para la salud humana. Entonces aquí en estas gráficas se muestra la actividad de murciélagos en diferentes años y en diferentes meses, y lo que quisieron resaltar estos autores es que ustedes vean cómo se sobrelapa la actividad de murciélagos con la abundancia de mosquitos. Entonces, gracias a estos murciélagos, esta especie en particular, se está dando un control de mosquitos que a la vez va a tener un impacto considerable en la salud humana, pues porque ya sabemos que son transmisores de una gran cantidad de enfermedades, Zika, chikungunya, dengue, malaria y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, con este trabajo que acaba de salir recientemente, pues se le agrega, digamos que un puntito más a favor de los murciélagos, que son muy importantes también para mantener la salud humana. Y ahora, pues, tenemos que, el mensaje que quiero que se lleven a casa sobre la supresión de insectos por murciélagos es que todos los murciélagos insectívoros son potenciales supresores de insectos, pero el nivel del servicio que nos van a dar a nosotros los humanos, pues depende mucho del clima, de la temporalidad que se esté trabajando, también del tipo del cultivo. No es lo mismo hablar de un nogal, de un maíz, de un cacao, también de la estrategia de forrajeo de los murciélagos, porque los murciélagos, hay algunos que cazan insectos que vuelan de manera en zonas abiertas, hay murciélagos que cazan insectos que se posan en la vegetación o que no vuelan. Entonces, cada murciélago tiene un rol particular en el sistema.
mientras más diversidad se tenga de ellos, pues se da un mayor servicio ecosistémico. También va a depender mucho de la diversidad y la abundancia de los murciélagos. Obviamente, mientras más murciélagos haya, más consumo hay de insectos y mejor es el servicio que se está dando para nosotros. Y bueno, también el servicio se mide por la diversidad y abundancia de la comunidad de insectos. Desgraciadamente, si el insecto no nos causa un problema, pues no se le considera al murciélago como prestador de servicio porque ese insecto no nos está haciendo algún daño, ¿no? Pero también deberíamos de dejar de lado esta idea de que solamente algo que nos molesta o que nos beneficia es importante. Entonces, el rol de los murciélagos insectívoros siempre va a ser importante, porque mantienen un equilibrio muy importante en estas comunidades de artrópodos, y la falta de los murciélagos en un sistema podría causar una cadena de desequilibrio muy importante, que si no era antes un problema para nosotros, en algún momento sí podía ser un problema, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta todas estas características que van a influir al final en pues el servicio que están aportando los murciélagos, y que de un momento a otro podría cambiar, ¿no? Entonces siempre es importante conservarlos y mantenerlos en un sistema de manera general. Y bueno, ahora les quiero hablar un poco más de la polinización. Y en esta sección sí me voy a enfocar más a un trabajo que hemos hecho en particular, ¿sí? Pues el 90% de las plantas con flor en el planeta dependen de una manera u otra de la polinización animal, díganse abejas, díganse colibríes, díganse murciélagos. Y se ha demostrado que justamente la polinización animal o la polinización por vertebrados mejora el 3/4 partes de los cultivos. Pues aquí tengo en esta imagen algunos de los cultivos que dependen de la polinización animal, y que justamente que tengamos estas deliciosas frutas y vegetales es gracias a ellos. Y en particular los murciélagos polinizan aproximadamente 528 especies de plantas, muchas de importancia económica, y la doctora Emma pues ayer ya les habló de un grupo muy importante, ¿no? de las plantas que polinizan los murciélagos. Justamente las plantas que son polinizadas por murciélagos tienen un síndrome que se le llama quiropterofilia, que yo digo que la quiropterofilia es justamente el amor por los murciélagos, ¿no? que tienen las plantas. Pues aquí en esta imagen estamos viendo diferentes grupos de plantas que tienen este típico síndrome quiropterofílico. Tenemos las ceibas o las bombacaces, que son muy comunes allá en el sur, en las zonas tropicales. Las pasifloras, la deliciosa pues fruta que se le llama pasiflora, o el maracuyá. Tenemos los cactus columnares, que son muy comunes acá en el norte de México, yo estoy en Durango, y de los cactus columnares se da la famosa fruta de la pitaya, que no sé cuántos lo conozcan en las diferentes regiones de México, ¿no? Y pues las agaváceas, que de ahí proviene el mezcal, el tequila y todas estas deliciosas bebidas espirituosas, ¿no? Entonces, si observamos algunas cosas que tienen en común estas flores, es que tienen colores opacos, blancos o cremáceos, no tienen colores muy llamativos, producen una gran cantidad de néctar, una gran cantidad de polen, y por lo general tienen aromas almizclados. Entonces, si ustedes se encuentran con una flor con estas características, pues es muy probable que los murciélagos las polinicen, ¿no? Y a comparación del servicio de supresión de plagas, existen muy pocos estudios, que casi los puedo contar con esta mano, que se enfocan en el servicio de polinización por los murciélagos. Entonces, realmente, regresando a aquella foto que les enseñé al inicio, si alguien ve una foto de murciélago, en lo que menos piensa es en polinización, ¿no? Uno de los trabajos pioneros es este que muestro aquí en la imagen, donde ellos hicieron una compilación de literatura para ver cuántos grupos de plantas dependen de diferentes vertebrados para su polinización, ¿no? Y en este trabajo se concluyó que aquellos grupos de plantas justamente que dependen de los murciélagos son mucho más vulnerables a la desaparición de este grupo, porque ningún otro taxa podría reemplazar este servicio de polinización. ¿Qué nos dice esto? Que, por ejemplo, las agaváceas y los cactus columnares dependen tanto de la polinización de murciélagos, que si estos llegasen a desaparecer, seguramente estas plantas también terminarían en extinción, ¿no? Uno de los
prácticamente de los únicos trabajos también que se han hecho en estimar el beneficio de la polinización por murciélagos fue el de Bumrunzili en el 2009. Ellos realizaron experimentos de polinización del durio. Aquí vemos es una flor, perdón, es una fruta muy cotizada en Asia. Ellos hicieron exclusiones para ver qué tanto dependía el durio de esta especie de murciélago, que allá le dicen zorro volador, y ellos demostraron que el durio no es autocompatible, lo cual demuestra que forzosamente tiene que ser polinizado por algún agente externo, ¿no? No se puede autopolinizar. Y ellos concluyeron que los murciélagos son los principales polinizadores justamente de esta fruta, que si no la conocemos en México, en Asia es extremadamente importante económica y culturalmente. Entonces aquí en esta gráfica podemos ver la cantidad de frutas que se produjo haciendo diferentes experimentos de exclusión de polinizadores en diferentes tipos o variedades de durio, ¿no? Pues en general, por ejemplo, aquí vemos la polinización abierta, que es el sistema natural sin ningún tipo de exclusión. Y, por ejemplo, aquí tenemos qué pasa cuando se excluyen o se dejan ciertos grupos polinizadores, ¿no? Aquí que se dice automatic autogamy, esto es qué pasa cuando los murciélagos se excluyen del sistema, entonces la producción baja muchísimo, ¿no? Y ya, bueno, no voy a entrar en detalle en los otros experimentos porque hicieron varios experimentos de cortarle las antenas, cortarle los estigmas para ver qué tan autocompatible era, pero el mensaje que nos debemos llevar a casa es que uno de los experimentos que produjo menos frutas es el dejar fuera del sistema a los murciélagos polinizadores, ¿no? Aquí se ve en esta gráfica. Como les comento, la plática de Emma se enfocó mucho en los agaves. También quiero ahora enfatizar el grupo de los cactus, que son dos especies de plantas que dependen casi en 100% para la polinización de los murciélagos. Y estas plantas son claves en los ecosistemas áridos y semiáridos del país. ¿Qué nos dice esto? Bueno, si vemos este mapa acá abajo, a la derecha, pues prácticamente 2/3 partes de México son sistemas áridos y semiáridos, ¿no? Pues son plantas extremadamente importantes en un país tan megadiverso como México. Quiero ahora llamar su atención a esta especie en particular de cactus columnar, que es el Stenoceros queretaroensis, que lo conocen en muchas partes como el pitayo, y produce unas frutas deliciosas que se llaman las pitayas, y aquí las podemos ver en la foto. En el mapa, pues podemos ver la distribución de esta especie de cactus columnar, que principalmente se distribuye en el centro de México, ¿no? Y no tiene una distribución muy grande. Justamente las flores de este cactus, pues son flores grandes, son flores blancas, tienen un aroma almizclado, abren exclusivamente durante la noche y producen una gran cantidad de néctar, ¿no? Entonces, ya con estas características, pues, ¿qué nos dicen? Seguramente los murciélagos las van a estar visitando, ¿no? Nosotros enfocamos nuestro trabajo para conocer la importancia de los murciélagos polinizadores en un municipio de Jalisco que se llama Techaluca de Montenegro. Aquí lo vemos ubicado en el mapa. Y esta foto de la izquierda, me gusta mostrarla porque justamente con los mensajes de bienvenida y de salida del municipio dicen Techoluto de Montenegro, cuna de la mejor pitaya, ¿no? Entonces, la pitaya es una fruta que produce muchísimo orgullo, muchísima identidad cultural a toda esta zona de Jalisco, en general de toda la región de Sayula. Entonces, también por eso nos enfocamos en este municipio, porque es uno de los mayores productores de pitaya a nivel nacional. Entonces, aquí nuestro trabajo se centró en seleccionar 6 pitayas o pitayeras cultivadas y seleccionar 6 zonas con pitayos silvestres que nacieron de manera natural. Y aquí los vemos en la foto. En color rojo se encuentran las zonas de pitayeras cultivadas y en zonas verdes de pitayos aislados que encontramos de manera natural. Nuestro trabajo se centró en algunas preguntas claves y les voy a ir mostrando qué preguntas nos hicimos y cómo fuimos resolviéndolas, ¿no? La primera pregunta que nos planteamos es qué tan importantes son los murciélagos justamente para la producción de pitaya. Y en esta pregunta
tuvimos 2 subpreguntas, las cuales fueron ¿qué porcentaje de la producción de frutas se debe a los murciélagos en comparación de otros taxa? Y si los murciélagos tienen también un efecto en la calidad de la fruta, no solamente en su producción. ¿Qué hicimos? Primero seleccionamos 4 variedades de pitaya. Aquí vemos que existen como muchos tipos de pitayas que se clasifican principalmente por sus colores o por sus características físicas de la fruta. Nosotros seleccionamos la blanco, la mamey, la tenamaztle y los cactus silvestres. Después realizamos experimentos de exclusión de polinizadores utilizando 2 tipos de bolsas. La bolsa y lo que se llama como la caja, ¿no? Entonces, la bolsa realmente no permite entrar a ningún polinizador porque están muy cerradas. Y la caja excluye a vertebrados, pero permite que invertebrados como abejas entren a polinizar, ¿sí? Y también jugamos entre las horas en las cuales pusimos las bolsas y las cajas para al final tener 6 diferentes tratamientos de polinización. Tuvimos el control abierto, que no se puso ninguna exclusión y se permitió que se polinizara de manera natural. Después tuvimos el tratamiento que solo permitía polinizar a los insectos diurnos. Luego tuvimos el tratamiento que permitía a los insectos y a los vertebrados diurnos. Tuvimos el tratamiento que solo permitió entrar a los insectos nocturnos y después el tratamiento que permitía entrar a insectos y vertebrados nocturnos y finalmente el control cerrado que no permitía que se diera la polinización de ningún animal, ¿no? Las flores a las cuales se les aplicaron estos tratamientos se monitorearon hasta que la flor o se abortaba o se convertía en fruta y la fruta maduraba. Una vez que la fruta ya maduró, de aquellos experimentos que sobrevivieron, las frutas se midieron, se pesaron, se midió el azúcar en la pulpa y también se contó el número de semillas que resultaron en cada fruta, ¿no? Pues aquí pues podemos ver la cantidad de la cantidad de semillas que tienen las pitayas, entonces pues sí fue un trabajo maratónico estar contando estas semillas, pero nos dieron resultados muy interesantes. Con respecto a la producción de fruta, ¿qué encontramos? Aquí vemos los diferentes resultados de las 4 variedades y los experimentos de exclusión. Y en este del morado está el control abierto, que permitimos que todos los polinizadores entraran. Y aquí en azul, ¿qué pasó cuando dejábamos entrar a los murciélagos? Entonces, lo que encontramos es que el tratamiento que permitió la polinización por murciélagos es el que permitió que se diera la mayor cantidad de frutas, prácticamente igual a una polinización natural sin hacer exclusiones, ¿sí? Mientras que el control cerrado prácticamente no produjo frutas, lo cual nos dice que el pitayo no es autocompatible. Y igual el rol que tuvieron los insectos pues fue mínimo y realmente insignificativo en la producción de frutas. Entonces, esto demuestra que gracias a los murciélagos se tuvo un 35% más de producción de fruta comparado con aves o con insectos, díganse diurnos o nocturnos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el peso de la fruta? Igual aquí vemos las diferentes variedades y los tipos de polinización. Igual en morado tenemos el control abierto y en como verde agua tenemos el efecto de los murciélagos. Si se fijan en las diferentes variedades, pues realmente los murciélagos produjeron casi el mismo número de, tuvieron las frutas igualmente pesadas como el control abierto y justamente los murciélagos fueron los que produjeron las frutas más pesadas, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos que gracias a los murciélagos se tuvieron frutas 84% más grandes comparados con la polinización dada por las aves o por los insectos. Ahora, ¿qué nos dijo el medir la concentración de azúcar en la pulpa? El efecto fue un poco menos evidente, pero aún así fue significativo. Entonces aquí vemos la concentración de azúcar en la pulpa. Igual en morado tenemos el control abierto, en este azulito, en verde agua tenemos el efecto de los murciélagos. Entonces en prácticamente todas las variedades
estamos viendo que los murciélagos están produciendo las frutas más dulces, ¿sí? 9%. Entonces, no fue una cantidad muy alta, pero aún así los murciélagos están produciendo frutas mucho más dulces que las aves y que los insectos. Ahora, la siguiente pregunta que nos planteamos, ya que vimos que los murciélagos pues, son los polinizadores más importantes de la pitaya, fue ¿cuántas visitas de murciélagos son necesarias para que se dé justamente esta polinización tan buena, ¿no? Para hacer esto utilizamos fototrampeo y contamos, bueno, monitoreamos diferentes flores las 24 horas del día y después analizamos estos videos y contamos cuántas visitas de aves o de murciélagos se dieron a las flores y finalmente monitoreamos estas flores hasta que produjeron frutas, ¿no? Aquí tenemos, podemos ver algunas fotos que obtuvimos de este fototrampeo. Aquí vemos visitas de murciélagos, aquí vemos algunas visitas de aves. ¿Sí? Y bueno, ¿qué nos mostraron nuestros resultados? Aquí vemos cuál es el efecto del número de las visitas de murciélagos a las flores, tanto en la cantidad de semillas que se produjo como en el peso de las frutas. Entonces, ustedes pueden ver que realmente no hay un efecto, ¿sí? No importa si los murciélagos visitan las flores una vez, 100 veces o 1000 veces. Una sola visita es suficiente para que se dé la polinización y una buena polinización de los pitayos. ¿Y por qué los murciélagos son excelentes polinizadores, no? ¿Por qué incluso son mejores que las aves y que los insectos para polinizar? Existen varias teorías o varias hipótesis sobre esto. Uno es la calidad de polen que los murciélagos le están metiendo, digamos, al cultivo. ¿Y a qué se debe esta calidad de polen? Pues porque los murciélagos viajan distancias más largas que las aves y que los insectos para alimentarse. Entonces es muy probable que los murciélagos estén visitando poblaciones que tienen una variabilidad genética mucho más alta y esto permite que haya como más vigor o más diversidad genética, ¿no?, en los cultivos. También la cantidad de polen. Ya se ha demostrado que el pelo de los murciélagos guarda mucho más polen que las plumas, porque en las plumas se les resbala mucho más fácil, ¿no? Y aquí justamente les muestro una foto de un murciélago, Leptonicteris yerbabuena, que capturamos en las pitayeras y pues podemos ver la cantidad de polen que estos murciélagos están cargando, ¿no? Y también otra hipótesis que se maneja es el estilo de alimentación. La fuerza mecánica que el murciélago le está transmitiendo a la planta permite que exista un mayor intercambio entre el polen del pelo y las partes reproductivas de la planta, ¿sí? Y justamente para ilustrar esto, les quiero mostrar este video que tomamos en las pitayeras allá de Jalisco. Y les pido ahorita un poquito de paciencia porque primero se ve muy rápido y ahorita se va a ver ya en cámara lenta para que veamos el estilo de alimentación que tiene el murciélago, ¿no? Ahí va. Entonces quiero que vean cómo se inserta el cuerpo del murciélago en la flor. Entonces ahí está. Entonces prácticamente la mitad del murciélago está dentro de la flor. Entonces, imagínense la fuerza mecánica y la cantidad de polen que ya le está dejando, ¿no?, la flor. Que obviamente si una abeja entra ahí, pues hasta podría no tocar pues ninguna parte floral, ¿no? Entonces, como conclusión en este trabajo es que justamente los murciélagos equivalen a dinero. Gracias a los murciélagos se están teniendo mucho más pitayas, se están teniendo frutos más grandes, frutos más dulces y con una mayor cantidad de semillas, que al final eso se traduce en un fruto más cotizado en el mercado, ¿sí? Y bueno, con esto concluyo mi plática. Espero que realmente haya logrado transmitirles este mensaje de lo importante que son los murciélagos para nosotros, ¿sí? Gracias, Vero. Bueno, pues muy interesante la plática. Gracias por eso. Y también por hacerla tan amena.
Son 5:45, así que llegaste justo en el tiempo que dijiste que ibas a estar. Excelente. Casi Y, nunca pasa eso. y bueno, tenemos algunos comentarios y preguntas en el Facebook. Yo voy a decir los del Facebook. Iván me apoya si hay alguno en Zoom. Claro. Entonces, bueno, voy a empezar con los que tenemos aquí en Facebook. Y bueno, les recuerdo a quien no la haya formulado y quiera formularla, por favor hágala, ¿no? La primera tenemos a Rodrigo Cázares. Dice, ¿por qué no hay ningún estudio de este tipo en nuestro país? Bueno, supongo que excepto el tuyo. Yo me imagino que es el de supresión de insectos, ¿verdad? Ajá, yo creo que sí. Por la hora en la que lo mandó, sí, estamos hablando. Pues el que mostré en cafetales de cafetaleras en México sí es un trabajo que se ha hecho en México y los trabajos que se han hecho hasta el momento son mucho más ecológicos. Sí evalúan cuál es la dieta, muchos evalúan la dieta de los murciélagos y demuestran que se alimentan de plagas, también ya se empieza a evaluar mucho la herbivoría, el control que tienen en los insectos. Pero sí, definitivamente no se ha hecho en México ningún trabajo que ponga un valor económico a este servicio, ¿no? Bueno, de hecho lo estamos haciendo nosotros, pero todavía no tenemos resultados y por eso no los presenté aquí. Estamos evaluando justamente el servicio ecosistémico en Nogaleras de Chihuahua. ¿Por qué no se han hecho? No sé, deberían de hacerse más. Gracias. Bueno, tenemos a Philly González. Dice, ¿y qué pasa ahora con el apocalipsis de los insectos? ¿Hay algún estudio referente al impacto sobre los murciélagos? Esa es una excelente pregunta. Sí, el colapso de los polinizadores se ha centrado en abejas, en abejas, en abejas, pero si nos ponemos a ver todos los factores que están poniendo en riesgo a las abejas, son los mismos que están poniendo en riesgo a los murciélagos. Apenas se está empezando a voltear a ver a los vertebrados, ¿no? ¿Qué pasaría si desaparecen también ellos como polinizadores? Hay trabajos de modelado de distribuciones. La doctora Emma hizo una evaluación de a futuro cómo los cambios climáticos podrían afectar a los agaves y al Leptonicteris nivalis, cómo en el futuro habría una desalineación, no sé cómo decirlo, mismatches. O sea, Como ¿cómo, emparejamiento. ¿cómo se Ujú. va a romper el emparejamiento entre las distribuciones de este murciélago polinizador y los agaves? Y concluyen que si las cosas siguen como están de mal, pues sí podríamos llegar a perder varias especies de agave porque ya no va a haber quien las polinice. Entonces los acercamientos que se han dado es más de este tipo de modelado ecológico, más que trabajos in situ, ¿no? Y también porque no hay muchos trabajos base de cómo están disminuyendo las poblaciones de murciélagos. También ese es un gran problema, ¿no? Okay. Iván, ¿tienes alguno en Zoom? Sí, tengo un par. Bueno, la primera es de usuario. Felicidades, doctora. Muy buena plática. Y una pregunta. ¿Cuál es la respuesta de los agricultores al saber de los valores sistémicos de los murciélagos? Vale, gracias, usuario. Fíjate que el trabajo que hemos hecho en Techaluta con las pitayas ha sido muy bueno, o bueno, había sido muy bueno hasta antes del COVID. Pues los agricultores se sorprenden que realmente los murciélagos eran los que polinizaban las pitayas. En primera, porque nadie va a ver los cultivos en la noche, todo el mundo va en el día y lo único que ven son a las abejas que están ahí, ¿no? Comiéndose el néctar. Entonces ellos siempre asumían que eran las abejas. Entonces cuando nosotros les dijimos, se sorprendieron bastante y les dio mucha curiosidad por saber más de los murciélagos. Pues hasta el momento realmente tuvimos muy buena respuesta, incluso ellos siempre nos preguntaban, oye, ¿cómo van nuestros murciélagos? ¿No? Como que se empezaron a sentir orgullosos pues, de los murciélagos y que polinizaban sus pitayas. Pero tristemente, la última vez que fui, que sucedió esto de la pandemia, pues uno de los pitalleros me hizo un comentario que me rompió el corazón porque me dijo que ya no quería que la gente asociara a los murciélagos con sus pitayas porque pues ya no se las querían comprar porque pensaban que iban a tener COVID y esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es muy triste. Creo que para muchos el trabajo que hemos hecho de educación ambiental se está viniendo abajo.
Pero pues en general, la verdad, la gente responde muy bien a esta información si uno les da el acercamiento, ¿no? Y les aterriza los resultados y se los da, ¿no? Entonces, lo más importante es siempre regresarle a la gente esto, ¿no? Los datos, el trabajo y todo. Ok, gracias, doctora. Una más aquí por Zoom, de Alejandro Soto Castruita. Hola, Alex. Muy bien la presentación, gracias. ¿Cómo afectan la época reproductiva de los murciélagos en estas dinámicas? Me imagino que en la dinámica de polinización y Ajá, supresión, supongo que en ¿verdad? la floración, ¿no? Algo así. Bueno, voy a tratar de contestar. Sí, supongo que sí. Eh, Ok. No hay estudios que lo hayan evaluado, pero yo asumo que, por ejemplo, las murciélagas embarazadas que necesitan comer mucho más, pues ellas presentan un servicio ecosistémico más alto, ¿no? Porque necesitan más flores para alimentarse y por lo tanto visitan más flores y polinizan más flores o comen más insectos para cumplir con sus requerimientos energéticos, ¿no? Entonces, yo creería que en época reproductiva los murciélagos dan un servicio ecosistémico mucho más alto. Es lo que te podría decir con todo lo que se ha leído, ¿no? Vale. Pedro, vamos a las preguntas de Facebook. De este lado creo que no tenemos más por el momento. Ok, gracias Iván. Metali Guerrero dice que son de gran ayuda los murciélagos, muchas felicidades. Maravilloso trabajo, Verónica, Cat Dancing. Hola Kathleen. Rick GT dice, el que pocas visitas sean suficientes para polinizar, ¿no se puede malinterpretar como que no es necesario entonces poblaciones de murciélagos tan abundantes? Es una buena pregunta. No hemos evaluado un murciélago cuántas visitas hace. También es importante, ¿no? Entonces, en cuestión de las pitayas, o sea, las densidades son altísimas. Tienes en hectáreas miles y miles de flores. Entonces, si nosotros ayudamos a transmitir este mensaje, se necesitan pocas visitas de murciélagos para polinizar porque son muy eficientes, pero no sabemos cuántos murciélagos se necesitan realmente para mantener la polinización de los cultivos. Entonces, aquí sí hacen falta trabajos para saber un murciélago con cuántas flores se satisface por noche, ¿no? Y eso extrapolarlo a la población de murciélagos. Pero sí es una excelente observación, sí tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? De que no se malinterprete. Ok, Juan Cruzado dice que excelente plática. Nayeli Rivera, ¿en qué otros cultivos de México crees que sería importante analizar entonces la importancia que tienen los murciélagos en la supresión de plagas? En todos. Pues hay que enfocarse ahorita en los que son más importantes en el país, que son, por ejemplo, el maíz, el frijol, pues ahorita los nogales, que es en los que estamos trabajando, y también creo que tendríamos que enfocarnos a cultivos que son muy importantes localmente, ¿no? Por ejemplo, las pitayas, ahí no trabajamos con murciélagos insectívoros, pero en algún momento queremos trabajar ahora el servicio de supresión en las pitayeras, que ya estamos identificando algunas plagas que están afectando la producción. Creo que, Nayeli, que depende de la pregunta, ¿no? Que te hagas, cuál va a ser el mejor cultivo para responder esta. Pero definitivamente se tienen que empezar a hacer mucho más trabajos en México. Ok, tenemos aquí unas más, pero vamos a ver una vez más el Zoom. Iván. Ok, aquí tenemos una más de usuario nuevamente que pregunta, ¿se ha evaluado el efecto sistémico de los murciélagos en las ciudades? Creo que un poco relacionado con la pregunta que acaba de pasar, pero esa es su pregunta. Fíjate que no tengo conocimiento en las ciudades, pero sería interesante justamente en este último trabajo que presenté de los mosquitos, ver este servicio que da, ¿no? En las ciudades de cuántos mosquitos están comiendo y cuáles son las especies que nos están ayudando a controlar estas poblaciones. Pero sí, no hay estudios. Hay mucho campo ahí para la investigación. Vale, Pedro. Bueno, en YouTube hay varias, digo en YouTube, en Facebook. Vamos a empezar con Hugo C.B. Hernández. En cuanto a los murciélagos como polinizadores, ¿a qué distancia podrían transportar el polen por una noche? Oh, está interesante. Uy.
Bueno, es otra cosa que quisimos hacer ahí, o más bien queremos hacer, que es ponerles GPS a los murciélagos. Ya lo intentamos una vez y falló, esperemos que la próxima vez funcione. Pues por trabajos que se han hecho en otros sistemas, por ejemplo en Sonora, en el área del Pinacate, una colonia de Leptonicteris se puede mover hasta más de 100 kilómetros desde su zona de percha hasta su zona de alimentación. Entonces puede mover a muy largas distancias, ¿no? Entonces algo muy importante, por ejemplo, en Techaluta, es que los pitayos los están reproduciendo por esquejes, o sea, nada más le cortan un pedazo a un pitayo y van y lo plantan. Entonces están teniendo ahorita un problema muy alto de endogamia, que si volteas a ver al agave tequilana, pues sabemos en qué va a terminar, ¿no? En una bajísima variabilidad genética. Entonces, justamente los murciélagos ahí son la clave para mantener esta variación genética trayendo polen de quién sabe dónde, ¿no? Todavía no sabemos hacia dónde se están yendo a alimentar, solamente se mantienen en el municipio o están yendo a otras zonas. Pero su potencial polinizador en cuestión de distancias es altísimo. Ok, gracias. Esa fue una pregunta bastante triquiñuela. Loni Quirino Santomar dice, muy buena presentación, doctora Verónica, gracias por compartir sus conocimientos. Otra pregunta de Philly González. Gracias, pero entonces, ¿qué pasa si se van los insectos? ¿Los murciélagos se van primero o qué clases de especies o cuáles especies les pegaría más? Okay. Pues en varios trabajos se ha encontrado que los murciélagos son muy plásticos, ¿no? Y adaptables a los recursos que hay más disponibles en el sistema. Y justamente cuando las plagas disminuyen, pues los murciélagos cambian a otros órdenes, a coleópteros, a dípteros, a platodeos, himenópteras, hemípteras, ¿no? Entonces, cuando las plagas o cierto grupo de insectos desaparece, los murciélagos cambian a otros grupos que están disponibles. Incluso hay especies, murciélagos nectarívoros, como los glosófagas, que cambian su dieta completamente de una estación a otra. En una estación se alimentan casi exclusivamente de néctar y polen, y cuando este recurso ya desaparece, son completamente insectívoros, ¿no? Los murciélagos son muy plásticos para adaptarse a cambios en la disponibilidad de alimento. Bueno, ciertas especies, ¿no? Entonces, pues sí, sí se ha demostrado que también ellos aprovechan el recurso más disponible de insecto. Tenemos ahora a Saúl 8BM. ¿Existe entonces una coevolución entre las cactáceas y las asparagáceas? ¿O que hay algún tipo de, o algo que sea excesivo entre ciertas especies? Bueno, supongo que una coevolución muy cercana se refiere. Sí, bueno, no en todas, pero justamente hay ojalá recordar, hay una especie de, creo que de anura, y una, perdón que no me acuerde ahorita las especies, pero hay un trabajo Centrófugo súper. nigricans. ¿Qué? Perdón. Centrófugo nigricans y Anoura fistulata. Ándale, esa. Perfecto, gracias. Que la planta solamente puede ser polinizada por ese murciélago porque tiene una lengua larguísima. Entonces ahí hay una coevolución bien fuerte de que esa planta solo es polinizada por esta especie de murciélago. Pero no el murciélago solo se alimenta de esa planta. Hay que entenderlo, ¿verdad? Ese es el único ejemplo que se ha demostrado de esta coevolución tan fuerte de una planta a una especie exclusiva de murciélago. Hay algunos estudios que se enfocan a la dependencia de polinización en agaves y cactus, dependiendo en qué latitud estás, que es un metaanálisis. Y este metaanálisis concluye que los agaves y los cactus columnares que se distribuyen en zonas más tropicales, por ejemplo, dependen más de los murciélagos para su polinización que los agaves y que los cactus columnares en zonas norteñas, como acá en el norte de México. Y ellos creen que es porque, por ejemplo, acá en el norte los polinizadores son migratorios. Entonces, si las plantas dependen nada más de los murciélagos, pues disminuyen su probabilidad de ser polinizados. Entonces, acá en el norte, en teoría, las aves y los insectos también fungen un rol importante en la polinización de estas plantas, mientras que en el sur, como hay polinizadores murciélagos todo el año, pues estas plantas dependen más de ellos.
Y también hay otro trabajo que se ha hecho sobre la línea evolutiva de agaves y la línea evolutiva de murciélagos nectarívoros, y se ha encontrado que más o menos convergen en tiempos evolutivos, ¿no? Y hasta este momento creo que es lo único que se ha hecho en cuestión de coevolución de plantas y murciélagos polinizadores. Si te interesa, después puedes mandarme un mail y te paso los artículos, ¿no? Porque ahorita fechas y nombres no lo recuerdo. Ok, seguimos con las preguntas, se está llenando de preguntas. José Ignacio Olave Leiva dice, excelente trabajo. ¿Han pensado en evaluar la calidad de los agaves por intervención de los murciélagos? Ay, fíjate que es algo bien interesante. El problema con los agaves en cuestión de economía es que no los dejan florecer, ¿no? De hecho, tienen que cortar la flor para poderlos cosechar. Entonces ahí, para justamente las poblaciones de agaves que se usan para producción, creo que no se podría hacer mucho. Más bien tendríamos que irnos a agaves silvestres y ver cómo la polinización de los murciélagos permite el flujo genético, permite la producción de semillas y mantener estas poblaciones silvestres, ¿no? Pero sí, la verdad, ojalá y se hagan estos trabajos muy pronto. Son muy, muy interesantes y necesitamos saber sobre esto, ¿no? Tenemos a Rosy Vadillo preguntando si para el cultivo de la papa podría aplicarse este tipo de metodologías como los estudios que presentas. Ay, no sé cómo a qué se refiere. ¿A las exclusiones? Supongo que sí. Sí, o sea, los experimentos de exclusión, incluso, no sé si vieron ahí la foto de la producción de cacao, excluyeron los árboles de cacao y se han hecho intentos de exclusiones en árboles gigantescos. Entonces sí se pueden hacer estos experimentos en cualquier cultivo mientras se tenga el dinero y la capacidad humana para hacerlo, ¿no? Una pregunta más de Diana Pinzón. ¿Los murciélagos son especistas? En el caso de los murciélagos maguilleros, si su corredor biológico se rompe, entonces, ¿cuál sería el resultado? Especialistas, creo que sería, ¿verdad? Ajá, creo que especialistas. Sí, como mencioné hace un momento, hay especies que sí son muy plásticas o muy generalistas, pero sí hay algunas otras especies que dependen mucho de ciertos grupos de plantas. Leptonicteris nivalis depende mucho de los agaves, en floración por su ruta migratoria. ¿Qué pasa si desaparecen los agaves? No sé. No sé si sean capaces de mover su ruta migratoria para seguir otro tipo de recursos. No sé si sean capaces de dejar de migrar para quedarse ya en poblaciones muy locales de agaves. Esa es una incógnita, ¿no? Pero sí, los murciélagos migratorios podrían estar en grave riesgo de disminuir sus poblaciones si no mantenemos la floración de su recurso a lo largo de sus áreas migratorias, ¿no? Bueno, por mi lado creo que es todo, Iván. Son todas las que hay en Facebook. Todos los demás son comentarios de muchas felicitaciones, que es una excelente charla, que les gustó mucho la presentación y que de verdad muchas gracias por su tiempo. Iván. Sí, pues de este lado ya no tenemos más comentarios, más que felicitaciones a usted, doctora. Y pues creo que entonces con eso finalizaríamos. ¿Algo que quieras agregar tú, Pedro? Solamente darte muchas las gracias, Verónica, por el tiempo y por la tan excelente presentación que diste. Gracias de verdad. A nombre de mío y de todos los de la Murcisemana. Pues muchísimas gracias a todos y de nuevo muchas felicidades por este evento. Gracias. ¿Algún otro comentario que tenga, doctora? No, ya, gracias a todos por su atención y el interés. Bueno, pues le agradecemos su participación a la doctora Verónica Zamora. No se vayan de la Murcisemana porque todavía tenemos unas cápsulas adelante y otro webinar más. Entonces, pues continuamos con ustedes y acompáñanos en Murcisemana 2020. Gracias.